con la hermosa paz del Señor. Creo que estamos atravesando una etapa en esta pandemia, en esta época que estamos viviendo, que nuevamente están llegando preocupaciones, están llegando expectativas, tal vez buenas por la vacuna, tal vez malas por la nueva cepa que tiene el virus. Pero yo le recuerdo que nosotros no podemos estar llenándonos la mente de las cosas que diga el mundo. Es cierto, tenemos que estar también pendientes, pero no podemos estar solamente dependiendo de eso y dejando que nuestro corazón y nuestros sentimientos, nuestra forma de actuar, nuestra forma normal de vivir, se base en lo que diga la gente, se base en lo que digan los científicos, se base en lo que digan gobernantes. Nosotros tenemos que basarnos en la palabra bendita de Dios y en lo que Dios esté diciendo a nuestro corazón. ¿Qué le está diciendo Dios en estos días? ¿Ha conversado con Dios de una manera tal que usted pueda sentir que hay algo que Dios está diciéndole a su vida? Es cierto, viene una vacuna, pero muchos hablan de que la vacuna no es lo que va a ayudar, sino que al contrario está perjudicando a muchas personas. No lo sabemos. Y cuando venga acá al Ecuador habrá mucha gente que se vacune, mucha gente que no. Pero nosotros tenemos que tener la convicción de que Dios está con nosotros. Muchos de nosotros hemos atravesado esta pandemia con personas muy queridas sufriendo la enfermedad, aún nosotros mismos. Pero no podemos permitir que nuestra fe cambie, que nuestra fe disminuya, porque la enfermedad venga, porque la enfermedad esté nuevamente haciendo un rebrote en el mundo. Dios es el mismo, antes de la pandemia, en la pandemia y será después de la pandemia. Dios es el mismo desde los siglos de los siglos. Él no cambia. Él no ha dejado de estar pendiente de nosotros. Y si usted quiere saber exactamente lo que Dios tiene para su vida, pues búsquelo, pero búsquelo de todo su corazón. Porque su palabra dice que si me buscas de todo corazón, dice Dios, me hallaréis. Así que mi hermana, mi hermano, esto como introducción nada más de lo que vamos a conversar, porque por medio de todo lo que estamos viviendo, tal vez hemos atravesado batallas fuertes, pero también bendiciones. No hay una sola batalla, mi hermano, que no venga acompañado o acompañada de su bendición. No sé este momento cómo esté su vida. No sé si esté atravesando una batalla o esté atravesando la bendición. La vida de toda persona está compuesta de esto: batallas, bendiciones. ¿Y sabe qué viene después de la bendición? La batalla. Después de la batalla, la bendición. Y después de la bendición, la batalla. Y después de la batalla, la bendición. Y así podríamos seguir toda la prédica, porque así es nuestra vida, llena de batallas y de bendiciones. Pero como estemos en este momento, tenemos que estar convencidos de que tanto en la batalla como en la bendición, el Señor está con nosotros. Ahora, ¿cómo sobrellevar las batallas? Porque la bendición la recibimos también de muy buena forma, pero cuidado, porque la bendición también es muy difícil de sobrellevar. A veces incluso un poco más difícil que la misma batalla. Porque en la batalla, cuando estamos atravesando la batalla, nuestra reacción natural es primero tratar de resolverla nosotros mismos con nuestras propias fuerzas, lastimosamente. Pero después del fin de todo esto conlleva a buscar la ayuda de Dios. A decirle: Señor, solamente tú puedes ayudarme, ayúdame en medio de esta batalla que no sé cómo superarla. Pero cuando recibimos la bendición, la reacción natural es primero dar las gracias, pero después meternos tanto a disfrutar la bendición que nos olvidamos de Dios. No sé si a usted le ha pasado,
pero suele pasar. Mucha gente clama, pide y cuando Dios le da, se aleja. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solamente cuando estamos en las batallas, sino también cuando estamos en las bendiciones. Un ejemplo muy claro de cómo sobrellevar batallas y bendiciones es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, era 100% Dios y también era 100% hombre. Así que Él atravesó batallas y atravesó necesidades. No el hecho de que era el Hijo de Dios aquí en la tierra. Eso implicaba que Él no iba a atravesar absolutamente ninguna tentación ni necesidad. Al contrario, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que nos entiende porque Él también atravesó absolutamente toda tentación como nosotros, pero sin pecado. Así que Él conoce lo que nosotros vivimos. Él sabe porque Él lo vivió. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 4. En el capítulo 4 habla acerca de la tentación que tuvo Jesús en el desierto, pero 2 versículos anteriores, en el capítulo 3, versículo 16, versículo 17, habla acerca del bautismo de Jesús por su primo Juan el Bautista. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se da cuenta esa gran bendición? Si nosotros estuviésemos atravesando algo de esa magnitud, ¿se imagina lo que sería para nuestra vida que el Señor mismo hable y diga, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Fue bautizado y los cielos fueron abiertos. Una gran bendición estaba en la vida de Jesús. Pero dice la palabra de Dios en versículo seguido, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No se sorprenda cuando usted está atravesando algo en su vida, algo espiritual, posiblemente, en la que usted siente el poder de Dios y dice, bendito Dios, gracias por todo lo que está pasando, porque siento tu presencia, porque siento, Señor, que tú estás en el control absoluto de todo, pero al siguiente día usted está sintiendo la tentación de parte del enemigo, está sintiendo las pruebas que se están acercando nuevamente, tal vez una llamada, tal vez algún evento, tal vez alguna cosa en las noticias que quiera cambiar todo eso. No se sorprenda porque Jesús lo vivió. Jesús atravesó un momento hermoso cuando fue bautizado y los cielos fueron abiertos. Sin embargo, ¿por quién fue llevado al desierto? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Hace unos días veíamos con mi hija una película y en medio de todo eso se hablaba acerca de que Dios tenía el control, pero venía una gran tempestad, venía una inundación muy grande. Y mi hija me dijo, pero si Dios tiene el control de eso, ¿por qué está sucediendo aquello? ¿Por qué está pasando esa inundación? Yo le decía, pero es que mi hija, no necesariamente las cosas que parecen malas son malas. A veces Dios utiliza esas cosas malas o aparentemente muy malas para una gran bendición o para el propósito que Él tiene en nuestra vida o para cumplir la promesa que nos había hecho. Porque en esta película Dios le había prometido a este hombre cierta cosa, una bendición, algo bueno que sucedería, pero todo lo que estaba pasando aparentemente era malo. Y ella decía, pero no dijo que le iba a hacer algo bueno, porque está sucediendo algo malo. Y eso sucede exactamente en nuestra vida. Dios tiene promesas con usted, Dios tiene promesas conmigo,
pero las cosas empiezan a suceder de tal forma en que sentimos que todo lo que está pasando es algo malo, que viene la tempestad, que viene la tormenta, que viene esa inundación que nos está arrastrando. Pero todo eso llevará a que suceda algo bueno. Recuerde, la palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. En la versión en inglés, que es un poquito más acercada al original, hay una palabra adicional que dice que todas las cosas juntas, el together, no está en esta versión de Reina Valera. Pero dice que todas las cosas juntas ayudan a aquellos que aman a Dios. Ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Las cosas juntas. Cuando sucede solamente una enfermedad y no vemos lo que está sucediendo, claro, solo vemos la enfermedad, entonces no estamos viendo las cosas juntas, solo estamos viendo las cosas que no nos ayudarían a bien. Si vemos solamente la tempestad, pero no vemos aquel que calma la tempestad, entonces solamente estamos enfocados en las cosas malas, en aquello que nos está haciendo daño. Pero si vemos las dos cosas juntas, lo que está sucediendo frente a lo que Dios prometió y lo que va a suceder, porque si Dios prometió, se va a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, mi hermana, mi hermano, tenga la certeza, tenga la seguridad de que todas esas cosas juntas ayudan a bien a quienes aman a Dios. Entonces, si estuvo la bendición con el Señor cuando se abrió los cielos, ahora el mismo Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, ¿en dónde vemos las cosas juntas? ¿Sabe por qué? Porque era necesario que Jesús viviera eso, no solamente por Él. Era necesario que sea tentado como hombre para demostrar que es Dios y que no iba a caer en la tentación, para demostrarnos a todos que siempre cuando estuvo aquí en la tierra fue una persona íntegra. Ese 100% hombre fue 100% íntegro, sin pecado, sin mancha, sin caída. Pero también es para demostrarnos a nosotros que cuando estamos en la situación de bendición, luego seremos tentados, luego seremos llevados por el Espíritu mismo al desierto en ciertas ocasiones para ser tentados por el enemigo, porque necesitamos demostrarnos a nosotros y demostrarle a Dios que nuestra fe tiene que ser inquebrantable. Y viene la tentación, y viene esa situación incómoda. Dice la palabra de Dios: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hubo necesidad en Jesús. Cuando estamos en esa prueba, ¿cuál es nuestra actitud? Cuando estamos en el desierto, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos solamente esperando que venga la bendición? ¿O estamos ayunando? ¿Estamos orando? ¿Estamos clamando? ¿Estamos buscando la respuesta de parte de Dios en la palabra? ¿Qué estamos haciendo? Jesús nos está instruyendo de cómo debemos atravesar esas pruebas en el desierto. Jesús nos está diciendo exactamente lo que tenemos que hacer, y después de haber ayunado los 40 días y 40 noches, tuvo una necesidad porque era 100% hombre y tuvo esa necesidad que era hambre. A veces nosotros estamos en la prueba, no necesariamente la necesidad que estamos teniendo es hambre, pero la necesidad que estamos teniendo puede ser económica, en medio de ese desierto. Entonces, cuidado, porque el enemigo aprovecha esas necesidades que tenemos para tentarnos en base a eso. Miren lo que le dijo el enemigo a Jesús. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo entra por esas necesidades que podamos tener y nos trata de decir: oye, pero si Dios te dijo que te prometió algo, entonces hagámoslo de esta forma, hazlo de esta forma. Tal vez si la situación es económica y hay alguien que le está intentando hacer que haga algo indebido, ilegal, ¿cuál sería nuestra reacción? Eso es la situación fácil.
el encontrar la solución a esa necesidad de una manera fácil. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que haber estado leyendo la palabra de Dios, buscándole a Dios, para que cuando venga el tentador, como dice la palabra, nosotros no caer en esa tentación, sino al contrario, responder con la misma palabra de Dios como lo hizo Jesús. A él le fue tentado con el hambre. Y entonces Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra respuesta ante la situación o la necesidad que estemos atravesando y la tentación que estemos teniendo tiene que ser en base a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tenemos que ser íntegros, que no tenemos que caer ante las tentaciones y ante las cosas ilegales. Pues tenemos que hacerlo de esa forma. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. El enemigo empieza a ver esa necesidad espiritual tal vez en nosotros y nos quiere tentar de una manera sacando de contexto las situaciones de la Biblia. No, la palabra dice que yo tengo que pedir y recibiré, y entonces empezamos a pedir cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Claro, estamos en medio de un desierto y nos está urgiendo una respuesta y nos urge una solución, y empezamos a creer que lo que dice la palabra de Dios podemos sacar de contexto y a reclamar y a exigir a Dios ciertas cosas, y las cosas no funcionan así. En medio de esta prueba nosotros tenemos que tener muy claro lo que la palabra de Dios dice. Y Jesús le responde: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cuidado con querer exigirle. Nosotros con la fe tenemos que mover la mano de Dios. Nosotros no es que podemos ponerle el brazo atrás a Dios y querer exigirle algo porque cogemos ciertos versículos o cogemos ciertas frases de la Biblia y las sacamos de contexto y le decimos: en tu palabra dice. No funciona de esa manera, sino al contrario, tenemos que leer, tenemos que buscar, tenemos que entender la palabra de Dios para que el Señor hable a nuestra vida y no exigirle cosas, sino con nuestra fe mantenernos firmes, porque la solución va a llegar, porque la solución va a venir, porque la batalla va a terminar, porque el siguiente paso después de la batalla es nuestra victoria de parte del Señor Jesús, es la bendición. Y tuvo aún otra tentación, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solamente a nuestro Dios. Solamente a nuestro Dios. Cuando nuestras palabras sean esas, cuando nuestra boca tenga el valor de pronunciar eso: solamente a mi Dios serviré, solamente a Él quiero agradarle, solamente a Él quiero servirle, solamente a Él voy a seguirle, voy a servirle, voy a humillarme solamente delante de Él, solamente a Él adoraré, solamente a Él alabaré. Entonces mire lo que dice la palabra de Dios. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. La batalla en el desierto terminó. Aquella batalla que Jesús estaba atravesando y que fue tentado estaba en su final, porque fue demostrado de parte de Jesús con la palabra, mediante la palabra, que todas esas tentaciones tenían una respuesta de parte de Dios a nuestra vida. Así como la pregunta que me hizo mi hija: ¿por qué suceden esas cosas malas? ¿Por qué, si Dios prometió otra cosa, le está pasando las cosas malas a él y a su familia? Todas las cosas juntas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si usted está atravesando este momento, el desierto, si está atravesando esa tentación de parte del enemigo, responda con la palabra, manténgase firme en la fe, y entonces el diablo se irá. No podrá con usted.
y después vendrá esa bendición. ¿Por qué? Y he aquí vinieron ángeles y les servían. Vino la bendición nuevamente a la vida del Señor Jesucristo. Y enseguida, dice la palabra, y continuando el capítulo 4, Jesús inicia su ministerio. Y después, recuerde, estuvo en el bautismo, en donde los cielos fueron abiertos, en donde la voz de Dios se escuchó. Después vino al desierto a atravesar pruebas, a atravesar tentaciones, pero cuando las atravesó, vino enseguida la bendición y vinieron ángeles y le servían. Pero dice la palabra de Dios, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Nuevamente la prueba, era su primo. Era un hombre a quien él quería y ahora estaba preso. Viene la bendición, pero nuevamente viene una batalla. Así funciona. Así funciona, mi hermano. Y ahora vamos a ver la reacción de Jesús en medio de esta batalla. Mire lo que dice la palabra de Dios y vamos a adelantarnos un poquito al versículo 17 del capítulo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Le parece conocido el mensaje que estaba predicando? Era exactamente el mismo que Juan había predicado antes de ser llevado preso. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús tuvo esa osadía. Jesús tuvo la valentía de seguir y predicar la palabra de Dios en medio de la prueba, en medio de la batalla. Tenemos que ser de esa manera. Cuando venga nuevamente la batalla, es decir, no importa, yo voy a seguir creyendo en Dios y voy a seguir hablando de Dios. Así la gente se burle y así la gente diga: oye, pero no lo hagas, corres peligro de estar hablando tanta cosa. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser valientes. Recuerde que la palabra de Dios dice: yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es necesario que seamos esforzados y valientes en medio de la batalla, en medio de la prueba. En medio de todo eso es necesario que nosotros busquemos de parte de Dios esa victoria, porque el Señor ya la tiene. Enseguida el Señor, cuando empezó a predicar de esa manera en medio de la prueba, en medio de la batalla, empezó una gran bendición, porque Él inició su ministerio. Él empezó con sus primeros discípulos. Así que mi hermano, y vamos culminando. ¿Cómo está nuestra vida en este momento? ¿Estamos atravesando esa bendición? ¿O estamos en la batalla? ¿O tal vez en las dos? Porque sabe que sí, puede ser en las dos vías. Nuestra vida está compuesta de batalla y bendición. Pero a veces tenemos la batalla y la bendición al mismo tiempo. Un ejemplo. Todos debemos conocer al escritor Rick Warren, que escribió Una vida con propósito. Cuando él escribió, cuando lo publicó, cuando fue esa gran venta, es el libro que más rápido se ha vendido. Cuando estaba atravesando esa gran bendición de ser influencia en el pueblo cristiano, también tuvo la noticia de que su esposa tenía cáncer y tuvo que atravesar la batalla y la bendición al mismo tiempo. A veces puede pasar, pero nuestra vida estará siempre compuesta de batalla y bendición. Pero en medio de la batalla tenemos que estar firmes en nuestra fe y con la palabra de Dios en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que debemos esta palabra, esta bendita palabra, atarla a nuestro cuello, ponerlas en los dinteles de nuestra puerta, pero también en nuestro corazón. Tiene que ser hablada en todo momento con nuestra familia.
Tiene que ser visible en todo momento y tiene que ser visible en nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestra actitud, con nuestra forma de vivir. Que en medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de la batalla, nos podamos levantar, seamos capaces de levantarnos en la mañana, orar, buscar a Dios y tener la mejor actitud ante el mundo, ante la familia, ante las situaciones que estemos atravesando, con una sonrisa en nuestros labios. Recuerde que nosotros tenemos que ser luz y no podemos ser luz si estamos apagándonos en medio de esta prueba, en medio de la batalla. Mi hermana, mi hermano, recuerde, si está este momento atravesando la batalla, ya llega la bendición. Y si está en la bendición, sepa que debemos tener la suficiente humildad, porque la batalla también viene. Recuerde aquella pequeña fábula que existe en la que un rey le da a todos los sabios que tenía en su reino la tarea de escribir un mensaje para que a él le sirva en los momentos difíciles. Después de un tiempo, aquellos sabios fueron con un anillo y le dijeron: rey, le entregamos este anillo y en medio o dentro de este anillo hay una frase que usted tiene que leerla cuando esté atravesando situaciones malas. Cuando este reino fue invadido y todo el mundo fue capturado, el rey logró escapar y, escondido en los matorrales, sacó aquella frasecita, la desenrolló y decía: esto también pasará. Aquella batalla, aquella prueba, también iba a pasar. Y él se esforzó de una manera, motivado por esa frase, volvió a tener a su ejército y volvió a tomar el control de la ciudad, de su país, de su reino después de algunos años. Pero cuando fue restablecido todo el reino y aquellos sabios estaban ahí, él les agradeció y les dijo: por aquella frase que ustedes pusieron en el anillo, es que hoy estamos nuevamente aquí porque me convencí de que aquella batalla también pasaría, esto también pasará. Entonces aquellos sabios le dijeron: rey, nuevamente tome esa frase en este momento de bonanza, en este momento de que su reino ha sido restablecido, y vuelva a leerlo, porque esto también pasará. La bendición también pasará y nuevamente vendrá la batalla. Tenemos que estar preparados porque nuestra vida está compuesta de bendición y batalla, de bendición y batalla. Mi hermana, mi hermano, le agradezco por su tiempo, por escuchar la bendita palabra de Dios. Llene su corazón con esta palabra, porque la victoria es suya. Pero también prepárese, porque también vendrán batallas. Bendito Dios, gracias por este momento. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque pones fuerza en nuestra vida, porque nos pones, Señor, a prueba, pero también nos estás diciendo que juntamente con esa prueba tienes la victoria. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, y todos decimos gozosos. Amén. No se olvide de dar un fuerte abrazo a quien tiene a su lado y ya sabe, dígale una llamada a alguien a quien tenga a su lado, un abrazo y dígale: Jesús te ama. Bendiciones.